si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Hoy sí que no dejábamos pasar nuestra mesa de economistas. Como siempre, con nuestros dos columnistas de cabecera, le vamos a dar la bienvenida al pajarito nuevo, que no es sino el economista Alberto Bonadona, a quien le digo: Alberto, gracias por estar aquí en esta montaña. Habíamos tenido algunos programas cuando estábamos con Cadena A. Es un placer recibirte aquí en esta montaña. Bienvenido y te tuteo, porque estamos en una mesa de economistas con súper amigos de La Razón. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Está a su lado, está en su casa, Gabriel Loza, economista, columnista de La Razón. Bienvenido, Gabriel. Un gusto de compartir. Y junto a Horst Greve, también columnista de La Razón. Gracias, Horst, por estar con nosotros. No, con gusto. Y darle la bienvenida a Alberto Bonadona. Y que sea la primera de muchas veces que venga hasta esta montaña de Auquisamaña. A Gabriel le hemos visto cifras siempre en Estados Unidos. No habíamos comenzado con China hasta hoy. ¿Por qué hoy tenemos que abrir esta mesa con China? Justamente es una sorpresa para los economistas lo que pasa en China. Los economistas somos como los médicos de medicina legal. Sabemos de qué muere después el paciente, ¿no? Y nos hemos olvidado de China, y reconozco también porque Estados Unidos era el tema, el foco. Y sin embargo, China es la economía que más contribuye al crecimiento de la economía mundial. En peso, contribución es mayor al de Estados Unidos, por ejemplo, por el lado de exportaciones, importaciones y el producto. Y por lo tanto nos preocupa que haya síntomas o por lo menos algunos elementos de enfermedad. Hay un cuadrito que yo quisiera, un gráfico, siempre compartir para que ilustre, y ese es el comportamiento de las exportaciones y las importaciones. Si caen las importaciones de China en 12% en un mes y sus exportaciones 14%, para la economía mundial que exporta a China y trae productos de China, es un efecto. Y entonces preocupa, y sobre todo no es un dato, sino una tendencia que viene arrastrando. Por lo tanto, hay una preocupación del comportamiento de las importaciones chinas y exportaciones. Ambas descienden. Ambas han disminuido su comercio exterior, y es una potencia en términos de dinamismo del comercio exterior. Y el siguiente gráfico para mí es más preocupante por la información que se ha dado a nivel internacional, y es la observación en un mes, respecto a su mismo periodo, de una disminución de los precios. Siempre hemos puesto grafiquitos de incremento de los precios e inflación. Sí. Y alguna vez tú dijiste que a veces es más peligroso la deflación que la inflación. Porque el tema de la deflación es que después no es fácil curarla. La inflación le mete dinero y gasto. La deflación, cuando es un comportamiento generalizado. Hasta ahora es la observación en un momento del tiempo, en un mes, es el dato negativo. Pero la curva nos muestra exacto la tendencia. Y si este se repite, o sea, es persistente, y es de casi todos los bienes y servicios, no es de un producto. Cuando cae el pollo no hay deflación, sino cayó un producto. Cuando es del conjunto de productos y servicios, preocupa. Por supuesto que estos datos a nivel de la economía mundial se exageran,
ya están hablando de crisis en China y todo lo que puede hacer. Hay algunos datos, por ejemplo, el desempleo juvenil que ha aumentado en China. El desempleo en Chile normalmente da bajo 5%, pero el juvenil llegó al 20%, por ejemplo. Todos esos datos están señalando como que hay un entorno que hay que preocuparse y que hay que mirar con más cuidado lo que está pasando en la economía china y por sus efectos en la economía boliviana. Hay síntomas que llaman la atención, sobre todo porque tienen efectos, ¿no? Un estornudo nos puede causar grandes movimientos en Europa, pero sobre todo en América Latina, donde tenemos la atención puesta. Alberto o Horst, quien quiera reaccionar a este primer elemento que lanza Gabriel. Sí, por favor. Sí, Alberto. Yo creo que el tema de China ahora es verdaderamente preocupante porque el efecto se está dando también en grandes empresas como Evergrande, que es una empresa gigantesca que ha estado muy involucrada en todo lo que era la construcción. Y en realidad es una de las impulsoras del gran crecimiento de la China, pues en los más de 30 años que lleva ese crecimiento. Y ha entrado en quiebra, y esta quiebra es muy seria y puede tener efectos, bueno, por supuesto, internos, pero de nuevo, el asunto de las exportaciones sí pueden tener efectos externos en todo el mundo. Prácticamente ahora todo el mundo le vende a la China. Yo recuerdo a un inicio, estamos hablando de que si en los años 90, todavía la China exportaba estaño porque no tenía uso para su estaño. Pero de pronto eso cambió y bueno, ya no exporta un gramo de estaño, sino importa todo el estaño que puede encontrar en el mundo. Bueno, importa, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que puede ocurrir si deja de comprarle al mundo en las dimensiones que lo estaba haciendo, pues yo creo que indudablemente va a tener un impacto en el conjunto de los países. Genera un hueco, ¿no? En quienes Exactamente. le venden. Y esto puede contribuir a ciertos signos recesivos que hay en algunos países industrializados, como en otros no industrializados, y además que está acompañado de un fenómeno que se presentó en los años 70, perdón, que fue la inflación y el desempleo, o sea, lo que se llamó ¿cómo era el nombre famoso que crearon de la mezcla de recesión? La estanflación. O sea, un estancamiento con inflación, una mezcla que no se había dado jamás y ahora parecería ser que puede repetirse. No así en Bolivia, que todavía ha podido defenderse de la inflación, incluso de la importada, pero pues uno podría pensar tal vez ahí que no hay una dinámica en la economía y por eso es que también los precios se pueden mantener bajos como se están manteniendo en nuestro país. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta para América Latina, Horst, el factor chino, digamos que aislado o de manera específica, o de todas maneras hay que mirar los otros efectos, llámese Estados Unidos, Europa. No, hay que mirar a la China con mucho cuidado y hacer un seguimiento prolijo de la evolución de los próximos meses. Hay varios países de América del Sur que tienen a la China como su principal mercado de exportaciones. Si la demanda china se encoge, las exportaciones de estos países van a disminuir. Por lo tanto, va a tener efectos internos. Argentina es uno de estos que está en observación. Entonces, creo que estamos en un momento muy complejo de la economía internacional donde se mezclan las tendencias y lo que venía siendo anunciado hace tiempo por los economistas, los agoreros de la crisis, parece que está empezando a presentarse. Hay varios países en diferentes regiones que están en una situación muy complicada frente a lo que fue su pasado. Una economía que ha entrado en una situación de recesión se llama Alemania y es el motor de la Unión Europea, motor económico. Entonces, si la China entra en recesión, Alemania entra en recesión, eso va a tener unos efectos en cascada sobre el comercio internacional y pueden ocurrir muchas cosas complicadas, el movimiento de las divisas, el movimiento de los tipos de cambio, etc. Entonces,
No es un momento para decir está todo normal, todo esto ya estaba previsible, es un momento para preocuparse sin llegar al pánico, ni mucho menos, pero hay que hacer un seguimiento prolijo y buscar también las fuentes más sólidas de información e interpretación. Tengo a mi izquierda a Pedro Portugal, que de acusado de masista no lo van a poner nunca, ¿verdad, Pedro? ¿Antimacista o más bien No. mira desde afuera? Para nada. No hay por qué ser anti si no se es pro. Muy bien, gracias Pedro por estar acá. Pedro Portugal es historiador y conocedor de la problemática indígena en el país. Se tiene bajo su dirección la publicación Pucara, que está ¿en qué momento, en qué número, Pedro? 178. Que no es poco, ¿no? Sí, hemos tenido un largo momento de pausa, pero hay un equipo nuevo de jóvenes que está retomando la animación y seguramente va a tener una larga vida como fue en la primera etapa. Está a mi derecha Freddy Bovarín, sí, con lazos con el movimiento al socialismo, ex viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental. Gracias, Freddy, por estar acá presente en esta montaña. Yo siempre agradezco el esfuerzo de subir hasta acá. Bienvenido. Vamos a comenzar con Freddy. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Es una última versión de lo que ya vimos que sucedió con los interculturales, con las Bartolinas Sisa, y que la CSUTCB no es sino la tercera vitrina de la división dentro del movimiento al socialismo, una división entre las famosas alas arcista y vista. ¿Estoy en lo cierto o son fenómenos separados? ¿Cómo las lee Freddy? Bueno, yo tengo una hipótesis, querida Claudia, y esta va en el sentido de que estamos ante las turbulencias de un fin de ciclo. Y esto tiene que ver fundamentalmente a que tenemos un sistema que se ha distorsionado en el tiempo. Y esta distorsión obedece a la lógica de que vivimos, convivimos, coexistimos en un sistema monopartidista, no competitivo, donde el MAS es el único referente político dentro del sistema político nacional. Y esto da cuenta de que el principal opositor al movimiento al socialismo, y en este caso también el principal rival electoral, es el propio MAS, ¿no? Y bueno, yo creo que todas estas turbulencias que estamos viviendo en este momento nos dan cuenta que estamos ante una inminente cierre de ciclo que de alguna forma se ve reflejada en las pugnas internas y que lamentablemente se están extrapolando a los congresos de las diferentes organizaciones sociales. Freddy, ¿puedo hacer una pequeña interrupción? Porque cuando decimos fin de ciclo, yo entiendo que un fin de ciclo pasa de una etapa, pero sobre todo marcada por las ideas de un paradigma, de un marco más ideológico a otro, así no tenga incoherencia. Pero me da la sensación de que esto que Freddy llama fin de ciclo tiene que ver también, o sobre todo, con una pugna de poderes. No se está debatiendo si más nacionalización, menos nacionalización, si más espacio a los mineros o menos. Se está debatiendo casi candidaturas, ¿no? Justamente por eso te decía que estamos ante las turbulencias de un fin de ciclo, porque pareciera que los actuales actores no están a la altura de la historia y no están asumiendo el rol que les corresponde. ¿Todos, Freddy? Yo entiendo que sí, porque ahora mismo deberíamos estar pensando justamente en las necesidades del pueblo boliviano. Y el debate, la pelea, la pugna interna debería ir orientada a resolver esos problemas sociales. En este sentido, yo creo que tenemos que volver a repensar para qué sirve la política. Y la política sirve para resolver los problemas a la gente. Me voy a ir con Teresa Morales, vía Zoom. Tere, me contaba esto y yo no me lo creía, escuchar a Teresa Morales decir las cosas que le hemos escuchado decir respecto de lo sucedido en la CSUTCB. ¿Por qué? Porque se habló de terrorismo de Estado, de una agresión de parte del gobierno. Hablando de el gobierno de Áñez lo habría creído, pero hablar
plantear estas ideas dentro del movimiento al socialismo. Me cuesta, Tere, no deja de ser complicado para una estructura tan grande, ¿no? Se ratifica Tere Morales en todo lo dicho en estas últimas horas sobre lo sucedido con la CSUCB, pero también pongo sobre la mesa de Teresa lo sucedido con los interculturales y con las Bartolinas. Me ratifico plenamente, Claudia. ¿Están oyéndome? Sí, perfecto, ¿Sí, no? perfecto. Sí, me ratifico plenamente, Claudia. Creo que el evento de la CSUCB del que me invitas a hablar ha dado cuenta no solamente de una confrontación al interior del instrumento político más IPCP, que es la más grande organización política que existe, y tampoco solamente dentro de una organización social que es la CSUCB, sino ha dado cuenta de una confrontación del Estado contra la población civil que está deliberando. Eso me ha preocupado mucho, más allá de lo que pueda suceder con el MAS IPCP o con el Congreso o con las organizaciones sociales. Esos temas se deben resolver respetando los derechos humanos de toda la población. Si el Estado interviene un evento de hombres, mujeres y niños del campo que están confrontando ideas y a lo mejor alguno de ellos tenga un cuchillo o algo así, o se tiren sillas, esa no puede ser jamás una justificación para que el gobierno tome la decisión de a plena noche apagar varias veces la luz para lograr que huyan y salgan del recinto, de un recinto cerrado, y que estando apagada la luz a las 4 de la mañana, esta gente tenga que ver solamente las lucecitas de los gases lanzados por profesionales, lanzagases de policías operando dentro de un coliseo cerrado con población civil. O sea, más allá de cualquier confrontación política, esta es una cuestión básica de derechos humanos. Si era necesario para alguno de los grupos que se declararon cuarto intermedio, eso se tiene que plantear en un debate, y no puede ser que las fuerzas del orden obliguen a dejar de deliberar un congreso campesino. Es gravísimo eso, y lo digo claro, es criminal la mano que bajó ya una palanca o unas palancas para cortarle la luz a tanta gente a la medianoche, a las 2 de la mañana, a las 4, ya es eso bastante grave. Ustedes sabrán que hace poco tiempo en la Universidad de Potosí, siendo de día, una avalancha de gente acabó con la vida de 2 personas. Entonces pudo haberse generado una avalancha por el terror, por el susto que se generó. Sin embargo, la madurez de la gente, de los congresistas, de quienes deliberaban, evitó eso. No contentos con eso y tratando de evitar que se continúe la reflexión, ¿a santo de qué se comienzan a disparar con lanzagases, gases lacrimógenos en un recinto cerrado, donde la población civil no tenía armas de fuego ni nada? Y además, si hubiera habido uno, obviamente el operativo es pues quirúrgico, uno entra y saca a una persona, pero no puede ser que toda una población de mujeres, niños y hombres del campo tenga que sufrir una gasificación en un recinto cerrado. Es gravísimo, porque pudo haber habido niños, mujeres y hombres muertos. Una denuncia de terrorismo de Estado planteada por una voz ligada al movimiento al socialismo, y al mismo tiempo Freddy Bovarín, que habla de un fin de ciclo. O sea, hay algo que está cocinándose y cuidado se les queme a los masistas. Le pregunto a quien no es antimasista, pero tampoco es pro, Pedro Portugal, muy conocedor de la problemática indígena en el país, como cóndor estará sobrevolando. ¿Cuál es la evaluación, Pedro? Bueno, que este hecho es comprensible si tomamos en cuenta la historia de Bolivia. El MAS está cosechando justamente el fruto de sus éxitos. Esto parece incoherente, pero es así. No ha habido en la historia de Bolivia quiebre fundamental de las relaciones internas si no se ha apelado a lo indígena. Pero después quienes provocaron el quiebre terminaron, digamos, en contradicción con el mundo indígena. Los liberales, que fue un cambio trascendental en Bolivia,
tuvieron como aliado a Zaratehue y terminaron, digamos, en problemas. Y en cada época histórica, y para no ir más lejos, digamos, en el MNS, lo que pasa, recuerda los últimos años del MNS, cuando los enfrentamientos no eran con sillas voladoras, sino eran con armas, ¿no es cierto? Y cada región tenía, digamos, su milicia y se enfrentaban unos contra otros. Pedro, hay quien dice, y lo ha repetido varias veces en la historia última del país, y no tan última, que el enemigo del indio es el indio. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, porque aquí viene la parte irónica, digamos, estos movimientos que terminan en problemas, de alguna manera generan cambios, digamos, en la situación boliviana. El liberalismo, la reforma agraria de 52, recientemente el MAS, pero no logran llegar al fondo de la descolonización. Entonces, al solamente circunscribirse, digamos, en un mundo de ideas y de intereses que no se tocan finalmente, se despierta todo aquello, digamos, que está, digamos, latente en el mundo indígena, que no es solamente, digamos, un deseo de emancipación, sino es el resultado, digamos, la expresión de años, digamos, de envilecimiento, digamos, colonial. O sea, ese mito de que el indígena hubiese sobrevivido con una especie de cúpula de cristal, es todo un mito, digamos, muy posmoderno. O sea, como todo ser social, uno sobrevive, incluso contaminándose. Entonces, estos problemas vienen de esta manera. Vemos acá, digamos, dependencia del Estado, adscripción, digamos, del conflicto interno y pelea que hace quedar mal, sobre todo teniendo el discurso actual de sabiduría, de reserva moral y de virtudes que se ha querido, digamos, encandilar sobre todo al público extranjero. Es decir, se han hecho mejoras, cada quien lo ha hecho mejor en un momento dado, pero al depender, digamos, de ideas de afuera, unos en la cuestión positivista, otros en la cuestión simplemente económica del MNR, que creyendo que volviendo propietario al indígena ya lo resolvía todo, y ahora un poco en la cuestión culturalista, digamos, que se creó, digamos, una imagen bastante férica. Entonces, ¿y qué hay detrás? Detrás hay todos estos problemas incambiados. ¿No es cierto? Entonces, que el indígena lo manifiesta... O sea, no es simplemente una pugna por el poder, Pedro. No, es una pugna, digamos, en los términos coloniales hay que estar adscrito a una de las facciones que puede tener, digamos, acceso al poder y del cual uno puede tener beneficios. Entonces, ese es el aspecto. Lo irónico es que a veces se daba ese conflicto entre quienes detentaban el poder y una fuerza, digamos, de transformación. Ahora se da al interior del MAS. Inevitablemente, si es que no surge, digamos, una oposición otra y que cataliza, digamos, este aspecto en términos más realistas, digamos, una de las dos facciones va a tener que quedar atrás del MAS y una va a tener que salir adelante, ¿no es cierto? Y va a ser, digamos, otra cosa, si sabe articular, digamos, este movimiento indígena en términos coloniales, es decir, en términos de conseguir la adhesión, de ver por qué la gente pelea, ¿no es cierto?, de ver la dependencia que hay con el Estado, cualquiera que sea, y sobre todo el instinto de que va a haber un cambio, de que hay algo que se presenta, no una vuelta atrás, sino un avance adelante, en los cuales incluso en términos coloniales uno va a estar dependiente, pero puede usufructuar, digamos, ciertos beneficios inmediatos. Eso, más los temas, digamos, de vigencia de dirigentes, de peleas, digamos, por quién tiene primacía, etcétera, que son cosas que se han ido fomentando y progresivamente envenenando desde hace tiempo en Bolivia. Tenemos el resultado, no es nuevo. Quien revise la historia de Bolivia, esto ha sido permanente, no se ha dado solución porque todo se han apoyado sobre, digamos, estos mecanismos y lo peor, teniendo, digamos, como nunca en la historia de Bolivia la oportunidad de cambiar radicalmente algunas cuestiones, ha habido una ilusión férica. Y se retrocederá. Se ha compensado con ilusiones y con discursos muy escuchables afuera, porque hay el problema del medio ambiente, de la ecología, del respeto al animal, etc. Y se ha puesto al indígena como una cuestión de un ser, digamos, metafísico, cuando sigue siendo un ser social. Un fracaso del MAS para Pedro. ¿Un fracaso del MAS es un retroceso en las reivindicaciones del mundo indígena? En una línea. Sí, en el sentido de que mientras no haya, digamos, un mecanismo que logra dar solución a este problema, significa que hay un retroceso porque otros intereses se solucionan mediante el enfrentamiento de lo que tú decías antes, de indio contra indio. Ha sido siempre, o sea, no ha habido el enfrentamiento directo, digamos, entre quienes están en conflicto, o sea, tienen sus tropas, que son las tropas indias, que se enfrentan una contra otra. Muy bien, vamos estos últimos minutos a hablar de literatura. ¿Se acuerda usted de Osvaldo Calatayud? Si es amigo de Piedra, Papel y Tinta, sí se acuerda, porque estuvimos hablando de la producción del gran Strongest, ¿no? Que creo que ahí nadie lo va a discutir.
creo que el Strongest tiene una pisada fuerte en su producción de crónicas, de poesía, en su producción de canciones. Creo que no hay otro club en Bolivia que tenga, Osvaldo, esa producción poética, literaria, musical. Por eso decimos los stronguistas que estamos más allá de los resultados, porque ahí ese no sé qué que nos une. Y van a decir seguro, ya salió el stronguista, sí, ¿y qué? Aunque hoy día voy a desear que ganen los bolivaristas. Hoy no estamos para hablar del Strongest, sino de otra producción en otra faceta de Osvaldo Calatayud, del stronguista Osvaldo Calatayud, que esta vez se llama 5 puntos cardenales. La beneficiada soy yo, porque acabo de recibir un muy lindo regalo, significa mucho para mí, Osvaldo, esta dedicatoria además, ¿no? Dice Claudia que este libro simbolice no solo mi obra, sino la amistad que nació en las aulas de la carrera de literatura de la UMSA cuando fuiste mi maestra con aprecio. Osvaldo Calatayud, de maestra nada, hemos sido siempre amigos y compartiendo estos gustos, nuestro amor por el Strongest y nuestro amor también por la literatura. Para hablar de literatura boliviana hay que pasar por este mapa que lo ha planteado así Osvaldo. Ahí está Sáenz, Jaime Sáenz, Alison Spedding, que no es boliviana, pero en su escritura al final termina siéndolo. Adolfo Cárdenas, que además ha pisado muy fuerte en la carrera de literatura. René Bascopé, que murió tan joven. Víctor Hugo Vizcarra, que pertenece a un mundo literario tan específico. La otra vez el Papirri en un concierto dijo, estaba una vez Víctor Hugo Vizcarra en el Avesol, siempre habitante de la noche, con una producción que había que editar, que traducir. ¿Qué nombres? ¿Por qué aparecen estos en el mapa, Osvaldo? ¿Cuál es la idea? Y por supuesto, bienvenido y gracias. Gracias, Claudia. Bueno, en principio este libro lo escribí hace varios años y lo completé recientemente, ¿no? A consecuencia de la muerte de Adolfo Cárdenas, ¿no? Que era un referente de la literatura marginal. Y bueno, cuando hablamos de literatura marginal nos remitimos siempre, ¿no? A Arturo Borda, a Jaime Sáenz, al propio Vizcarra, ¿no? Pero creo que esos autores, al final de cuentas, han determinado no marginalidades excéntricas, digamos, sino nuevas centralidades dentro de la literatura boliviana, ¿no? Creo que gran parte de nuestra población las ha leído y reconoce en ellos no solo un estilo muy marcado, sino también una autorreferencia, una identificación propia del país y en este caso de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces creo que también marca una generación, ¿no? Que es la mía y la de los estudiantes de literatura o los lectores en general desde los años 70 hasta casi el nuevo milenio. Por eso también me animo a citar a Piñeiro, porque es una nueva tendencia, hablando del gran poder y todo, de cómo estas excentricidades, digamos, como era el gran poder, ¿no? O sea, estas marginalidades poco a poco penetran la ciudad y poco a poco también penetran la literatura a través de escritura de novelas y de documentales y películas. Vemos pinturas, exposiciones ya en el gran poder. Es decir, que lo que pasa en la literatura se replica en otras artes, ¿no? Ahora esto es muy paseño, ¿no? Bueno, Spedding es inglesa, pero está en La Paz, produce, siente, escribe desde La Paz. Sáenz, ni qué te digo, Cárdenas, Bascopé, el propio Vizcarra, ¿no? Desde las afueras de esta La Paz. Y el joven Juan Pablo Piñeiro también con su primera, cuando Sara Chura despierte, y la continuación en su producción, marcan un mapa, pero bien paseño. Y la carrera de literatura no es solamente literatura paseña. ¿Te animas también a enfrentar esta crítica de que hay un centralismo en lo paseño y que no se deja penetrar por otras voces en el país? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que dijo Sergio Prudencio, que a la gran poeta Matilde Casasola no se le estudia en la carrera de literatura y que ella no solamente hace cuecas lindas. Hablar de Matilde Casasola, por no hablar de otras voces en el país. ¿Aceptas la crítica? Sí, claro. Es decir, incluso yo cuando hice esa radiografía empecé a ubicar o sea, dónde habían nacido los autores y además dónde habían muerto, ¿no? Y habían hecho todo su tránsito aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Que evidentemente después de la Guerra Federal
y de la Guerra del Chaco sobre todo ha generado todo un cúmulo de situaciones que van explorando estos autores, ¿no? Pero creo que esas centralidades ahora se están desplazando, ¿no? Claramente a Santa Cruz, en su momento a Cochabamba también, y obviamente a Sucre, ¿no? Y obviamente creo que, como te digo, marca esto la tendencia de una generación que ha tenido, no quiero decir como referentes únicos, pero sí como semidioses, digamos, a estos escritores que, si uno revisa sus obras, realmente son trascendentales, ¿no? E inmanentes respecto a la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, esto tranquilamente podría hacerse una radiografía de lo que está pasando hoy en día y lo que se está construyendo en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? O Pero sea, no, reconoces que hay un mapa también en Santa Cruz de potentes voces literarias. hay un mapa, sí. No, por eso mismo el título de este libro es El no lugar de la literatura marginal, porque lo que no quiero es hacer una radiografía como siempre se hace, ¿no? El marginal es el periférico, es el que está fuera del centro, sino más bien creo que hay un no lugar en el sentido en que, como lo decía Marc Augé, que es un antropólogo, El de los no lugares. el de los no lugares, son puntos de tránsito simplemente, ¿no? Es decir, la literatura, la escritura para algunos de esos autores es un punto de tránsito que recorre coincidentemente la ciudad de La Paz, pero desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva que no ancla, digamos, completamente en la ciudad de La Paz, sino en cosas tan fuera de lugar justamente como el lenguaje, ¿no? Que no es algo territorial simplemente, es algo que se va abriendo y que en el caso de Adolfo Cárdenas es clarísimo, habla de una heteroglosia, por ejemplo. En el caso de Spedding nos recorre en el tiempo, ¿no? Cómo sería este territorio llamado Bolivia y La Paz, pero de aquí a 60, 70 años. En el caso de Sáenz, los personajes son los que encarnan la ciudad y no la ciudad misma es la que se manifiesta. Entonces creo que hay un desplazamiento territorial que no sé si lo han explorado en Santa Cruz concretamente. Creo que ahí hay más temáticas, más tópicos de la cotidianidad y demás que funcionan, sí, pero en esos autores creo que encontramos algo mucho más trascendente. Y a esta casa le digo gracias a Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, por llegar hasta esta montaña. Nadia, la estábamos extrañando. Los últimos contactos han sido vía Zoom, ¿no? Sí. Bueno, Así que estabas igual fuera, creo. también, Sí. me ausenté, es cierto, estaba de vacación y nos perdimos de estar acá en esta montaña. Bienvenida, viceministra. Gracias, Claudia, de verdad. Y un amiga placer. también nuestra. Oh, muchísimas gracias por la invitación y pues impaciente ya por empezar Sí. el diálogo de una temática que realmente ha generado bastantes opiniones y la efervescencia también del patriarcado nuevamente viéndose trastocado. Claro, ante este anteproyecto de ley de asistencia familiar, parece que se van a ajustar las tuercas para que los padres que no pagan las pensiones puedan pagar las pensiones, las obligaciones económicas. Habría que ajustar también para las obligaciones sentimentales, ¿no? Que no todos las cumplen. Y doy la bienvenida también a Lucía Vargas, y le digo bienvenida, Lucía, responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer, que es una instancia siempre atenta a lo que sucede con la mitad de la población, que somos las mujeres jóvenes, no tan jóvenes, de la tercera edad, que sufrimos la violencia política de la que vamos a hablar en algún momento, la violencia física, la violencia psicológica y esta otra violencia que es económica también. Bienvenida, Lucía. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Un saludo a Nadia Cruz, viceministra. Nosotras encantadas siempre de poder compartir y obviamente de poder contribuir a todo lo que significa los avances, en este caso un avance normativo que creemos que es muy importante para lo que tú decías, ¿no? La mitad de la población de las mujeres y especialmente para todo lo que implica este estado de situación que tiene que ver con las familias monoparentales, que hoy día creo que es muy importante también abordar. ¿Cuáles son estas familias monoparentales? Y empecemos a lanzar la idea base de este anteproyecto de ley. Sí, Lucía. consideramos realmente un paso muy importante, ¿no? Se ha dado avances muy importantes relacionados a la asistencia familiar. Teníamos un anterior código de familia que solamente tenía ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de
definición de la asistencia familiar estaba atribuida o se lo tenía que definir el juez, ¿no? A partir de su sana crítica, entre comillas, ¿no? Y obviamente había asistencia familiar tan irrisoria para las necesidades, en este caso, básicas de los hijos, de las hijas. Estamos ¿no? hablando de parejas que se han separado, divorciado o separado, que tienen uno o más hijos. La madre, ¿qué es lo que sucede en la mayor parte de los casos? Se hace cargo de las hijas, de los hijos, y el padre, que ya está separado de este hogar núcleo, digamos, tiene que asistir, tiene que cumplir, hablemos de las obligaciones económicas, que son las pensiones, ¿no es cierto? Las pensiones para los hijos y en algunos casos para la esposa también, o ex esposa o ex conviviente. ¿Estoy bien, Lucía? Estás muy bien. Y en este marco ha hecho un estudio que me parece muy interesante, que hemos recuperado. Es un estudio de familias en transición, se llama, que lo ha trabajado Fundación Jubileo con la Universidad Católica Boliviana. Entonces han establecido cómo está, digamos, el estado de situación de las familias, y en ese marco y en el universo encontraron que el 82% de familias monoparentales donde solamente está el padre o la madre, las mujeres están a cargo del 82% de estas familias, ¿no? Y el 18% de los padres. ¿Qué significa esto? Significa que evidentemente hay un incremento, en este caso, de las jefaturas femeninas en los hogares, ¿no? Y esto tiene connotación importante en el sentido de que están las madres presentes, asumen todo lo que implica este trabajo de la crianza de los hijos, las tareas domésticas, pero además en unas condiciones de crisis económica que también se intensifica. Y la otra parte que ya mencionaba, este tema del patriarcado, los padres están ausentes, ¿no? Padres con una irresponsabilidad, incumplimiento, en este caso concreto, de la asistencia familiar, y que obviamente se estima que más o menos 8, ¿no?, de cada 10 padres incumplen esa responsabilidad. ¿Y qué queda de pronto en esta situación, pese a los esfuerzos que pueda desarrollar las mujeres, en este caso que están a cargo de las familias, en esta vía crucis que llamamos, porque es una vía crucis el tema de poder hacer la demanda para la asistencia familiar, con todo lo que implica la carga procesal, el costo. Se esté casado o no, hay que también alertar a las mujeres que no están casadas. Exactamente, entonces, frente a todo eso, obviamente se encuentra con este incumplimiento de la asistencia familiar, pese a que hay de pronto ya sentencias, no se logra ejecutar, pese a que también se llega a concretar este apremio, ¿no?, de la persona deudora en este caso. Lamentablemente no se logra cumplir con esta asistencia familiar de forma oportuna, porque finalmente son recursos que va a la alimentación, a esas necesidades básicas, ¿no? Alimentación, educación, vestimenta, la salud, que es tan importante, ¿no? Entonces creemos que realmente es alarmante y es preocupante esta situación de estas familias monoparentales que están a cargo las mujeres, porque obviamente están en riesgo de una mayor pobreza, de una exclusión social, y bueno, con todos estos efectos que obviamente está relacionado, ¿no? Nadia, hoy viceministra, pero fue defensora del pueblo en su momento, tiene un panorama también, un mapa de lo que sucede con las familias en Bolivia, sobre todo aquellas que tienen menos recursos, con familias que viven una separación, donde en la mayor parte de los casos la mujer asume la responsabilidad, la tenencia de las y los hijos, y por lo tanto también la responsabilidad económica, que debería ser compartida, pero no lo es. ¿Cuáles son los rasgos preocupantes en la sociedad boliviana, Nadia? Claro que sí. No solamente es lo que señala Lucía, ¿no?, de qué tortuoso es ir a un proceso judicial, a que un juez, un tercero, que no tiene nada que ver con la familia, le tenga que decir al hombre y a la mujer en ese 18% sus obligaciones respecto a sus hijas y a sus hijos. Eso ya es llamativo. O sea, eso no deberíamos haberlo naturalizado de tal forma que pareciera que es normal que las mujeres se queden a cargo de las guaguas y que los hombres, pues sencillamente, con todo el derecho a hacer la vida que les corresponde, se olviden de sus guaguas. Eso está trayendo consecuencias serias dentro de la población. Primero, no solamente por el ámbito de género, con toda la carga injusta que se le da a las mujeres y las responsabilidades que eso acarrea, sino porque esta desestructuración en los cuidados está generando abandono.
Si nosotros recién hemos ingresado, hemos ingresado a 6 departamentos, a centros de reintegración social, y de las causas que señalan los chicos de por qué han cometido delitos, siendo adolescentes o siendo jóvenes, es porque no tenían al padre, tenían una familia ausente, no tenían nadie que les pueda generar una suerte de cuidados, y más o menos como que fueron por la vida a ver qué es lo que pasaba y se encontraron entre malas compañías, malas situaciones y demás. Entonces, y esto a veces no se lo analiza dentro del contexto de lo que implica la asistencia familiar, porque es el último recordatorio que te están haciendo de que eres responsable de la vida que has traído a este planeta. Eso es fuerte, estimada Claudia, Lucía. Por otro lado, igual hemos visto que si uno revisa la situación de las niñas, de los niños adolescentes como consecuencia de estos procesos de separación, el tema de salud mental como consecuencia de que su madre esté yendo a un proceso judicial, que esté yendo a un proceso de liquidación, que esté yendo con un mandamiento de aprehensión a rondarlo al padre y demás, también tiene una afectación fuerte y no deberíamos llegar a eso, Y lo otro es que en ese momento que una persona, un hombre, tenga una resolución judicial que establezca que debe una asistencia familiar, ya no le inmuta a nadie. O sea, ya no es un tema de preocupación. En ese momento que tengamos personas privadas de libertad por incumplir su asistencia familiar, implica que ya tampoco genera ningún tipo de efecto saber que te van a mandar a la cárcel. Entonces, total impunidad es lo que se ha generado socialmente. ¿Hay muchos casos? Hay bastantes. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura nos ha señalado que en el primer semestre del año 2022, solamente para promedio, tenemos 15.869 casos sobre solicitudes, modificaciones, cesaciones, disminuciones y homologaciones de asistencia familiar. Entonces, tienes al menos 15.000 personas que están yendo a reclamar que se les pague un mínimo vital para subsistir ante un juzgado, pese a que esas obligaciones son naturales. Por otro lado, tenemos al 2022 860 personas, hombres y mujeres, en centros penitenciarios donde el 73% están entre 0 a 5 meses y el restante están entre 6 meses, incluso 12 meses en centros penitenciarios por no pagar su asistencia familiar. Ahora, de estos casos, como en todo en la Viña del Señor, tienes personas que pueden pagar y no lo hacen. Tienes personas que no han pagado porque se han dejado pisar 1 mes, 2 meses, 3, 1 año, 2 años, y ahí es mucho más complicado pagar la asistencia. Porque se acumula, y ahí ha pasado otro defecto que sucedía antes de la última reforma en el Código de Familias. Como la asistencia era tan mínima, habían asistencias de 50 bolivianos, Era tan mínima. Lo que se ha visto es, en el caso de estas mujeres, si yo tengo que pagar un abogado para ir a mi liquidación, tengo que pagar la notificación, encima tengo que ir a buscarlo al hombre para notificarle, tengo que devolver con esa notificación al juez, tengo que esperar que el juez tenga los días suficientes para emitir una liquidación, tengo que volver a pagar la notificación de la liquidación. Por 2 pesos. Por 50 pesos. O sea, al final hacían como, es que era así, haces cuentas y dices, no me alcanza, ¿qué hago? Acumulo. Entonces, ahí se perdió la naturaleza de la asistencia familiar, de que tiene que ser mensual, porque tu guagua come todos los días, tu guagua no entiende que hoy no tengas trabajo y que mañana sí tengas trabajo, de que hoy tengas nueva familia y antes no. Tu guagua come todos los días. Entonces, lo que hacían era acumular. ¿Por qué? Porque era ahorro, y ahí se pierde la naturaleza de la asistencia familiar. Por eso hemos visto, si la cárcel ya no es suficiente, si estamos desnaturalizando con los acumulativos en el caso de asistencia familiar, y lo más fuerte, hemos naturalizado que las mujeres tengan que asumir todo el costo de criar a nuestras hijas y a nuestros hijos, pues tenemos que tomar medidas donde ya no sea normal, o sea, ya no sea parte de la calidad de ciudadanía de que tú seas un deudor o deudora de asistencia. Ahora, hay casos y casos donde la mujer no tiene trabajo y el hombre tiene un trabajo muy precario y realmente es un esfuerzo cumplir con esta asistencia, casos en los que las mujeres trabajan y tienen un salario más alto que el padre que no tiene trabajo, o casos en los que el padre gana toda la plata y la mujer no tiene trabajo. O sea, hay una serie de balanzas donde los ingresos también van a contar, ¿no es cierto, Lucía? Hay que tomarlo en cuenta. Así es, es efectivo, pero obviamente está la normativa que tenemos, la que está vigente, establece y define
un mínimo, se puede decir, ¿no? Un piso de asistencia familiar y que obviamente se enmarca en función a lo que es el mínimo nacional, el salario mínimo nacional, ¿no? Que es ahora 472. Al margen de que uno tenga, no tenga trabajo. Que tenga, es decir, obviamente eso es muy importante, ¿no? Que tanto hombres y mujeres están obligados, que son padres o madres, están obligados a que puedan de alguna forma también cumplir con esta asistencia familiar, ¿no? Entonces, sí, hay muchos aspectos que considerar en este tema, pero considero que es un tema de fondo en ese sentido de que vivimos todavía en una sociedad, ya lo he mencionado, donde que los roles están establecidos, no se ha cambiado mucho, no hemos cambiado las normas, avances normativos, tenemos que tener una norma que de alguna forma obligue o mecanismos, ¿no? Medidas que garanticen, en este caso, el cumplimiento de la asistencia familiar. No debería ser así. Primer tema de polémica. Cuando yo digo viva mi patria Bolivia, porque el 63 fue un himno, porque consolidó ese gran triunfo, nos sentimos dueños del mundo y sonaba el viva mi patria Bolivia. Eso es por lo menos lo que ha contado Jorge Barraza en una de sus crónicas, y lo he vivido el 94 cuando cantábamos el viva mi patria Bolivia, contentos, emocionados, emocionadas de ir al mundial con el bigotón y con tantos. Yo digo viva mi patria Bolivia es la canción de nuestros triunfos. Pero como es Contreras, Gringo González me ha dicho no estoy de acuerdo y es quencha, ¿cierto, Gringo? Me da la impresión. ¿Por qué? Porque el 93 fue la familia Valdivia la que le puso la música a la selección. Bolivia gana y se va al mundial. Un derroche de creatividad extraordinario, digamos, pero yo creo que fue por ahí. Y yo más bien asocié ese triunfo al hecho de haber cambiado un poco de canción. Es nuestro segundo himno. Es una bellísima canción, etcétera, pero no sé, a rato siento que cuando nos ponemos a musicalizar los desempeños de la selección con esa canción, no son los momentos más felices precisamente. ¿Será? Sí, tengo esa impresión. Jorge. No, yo lo que digo es que soy un investigador, un historiador del fútbol, hice el libro de la historia, el libro oficial de la historia de la Copa América, y puedo asegurar que en 48 ediciones de la Copa América, nunca en un país repercutió tanto un triunfo nacional como aquel de la Copa América del año 63 por parte de Bolivia. Ese triunfo nacional se emparentó con este tema de Viva mi patria Bolivia porque era un tema que estaba ahí, que a lo mejor gustaba, no lo puedo saber, yo no vivía acá, pero a partir del primer triunfo de Bolivia empieza a tocarse Viva mi patria Bolivia, y después se hace como música de fondo y se transforma casi en un segundo himno. Eso es una de las cosas que generalmente trae el fútbol con su popularidad que arrasa y no sé, para compararlo, yo citaría esta canción del último mundial de muchachos, ¿no? De Argentina. Hay un paralelo para trazar entre ambas y son tan bonitas las dos que pegaron para siempre. Gringo pone sobre la mesa Bolivia gana y se va al mundial de la familia Valdivia y el viva mi patria Bolivia. Claro. ¿Por cuál te vas tú, Guido? ¿Cuál te emociona más? Bueno, yo he vivido ambas, ¿no? El 63 y el 93. Y el 93 totalmente involucrado y bueno, había una pasión de parte de todo el pueblo detrás de la selección como pocas veces se ha visto y bueno, yo creo que Viva mi patria Bolivia se la tocaba muchísimo, lo mismo la canción de la familia Valdivia y era la música de fondo de la selección, no creo que una más que la otra, pero ambas, ¿no? Y creo que ha sido un factor musical, digamos, que acompañó a la selección durante toda esa epopeya del 93. Y se entra por el corazón, el 63 y el 94. Pati, ¿viva mi patria Bolivia o Bolivia gana y se va al mundial? Ambas han sido un buen acompañamiento musical. No diría que son quenchas, como dice el Gringo, el viva mi patria Bolivia. Yo creo que más quenchas somos nosotros los exitistas. No sé si les ha pasado, que, por ejemplo, qué sé yo, nos dicen Hugo Delien está en la semifinal, todo el mundo empieza a tuitear y a decir viva Hugo y listo, perdemos.
Entonces creo que el exitismo boliviano es el quencha. Ahora, de que, ¿cuál canción? Pues ambas me gustan, ambas han acompañado, perfecto fondo musical. Y como dice alguien por ahí, cada 30 años nos toca un éxito, por lo menos futbolístico. Y yo lo Se que supone digo, que este año. Y yo lo que digo es que hay que entrar por el corazón, ¿no? Cuando las piernas no te dan, juega con el corazón y entra a tu equipo por el corazón. Ayer yo ingresaba a Chumani y me encuentro con el bus del Strongest, con 2 motocicletas que le abrían campo, y yo frente a ellos en el semáforo y empecé ti, y los jugadores de la ventana me hacían así y yo me muerto de la emoción. Seguro. Creo que se entra por el ¿Qué sentimiento. están jugando? Por eso, La Champions están jugando, ¿no? ¿Ustedes? por eso. No seas Bueno, malo, ¿sabes qué? Mira, el Gringo, no seas malo. Pero mira, Yo, ¿sabes qué? estás obviando... No voy a hacer caso a estas provocaciones. Estás obviando un tema, Claudia, que es la cábala. Y el fútbol es eminentemente Totalmente. cabalístico, Totalmente. como Totalmente. quieras llamarlo. Entonces, uno que tiene esas costumbres y esas prácticas, desarrolla ciertas sensaciones. Sí. Que, más allá de lo que entiendo que Jorge es un investigador fantástico, se investiga lo que dice la compañera, también coincido con ella, lo que dice don Guido, pero personalmente, dentro de mis cábalas, no me da buena espina escuchar esa canción en esos bueno, momentos. está bien. Claro, Después es me verdad. encanta, la amo. Mira, he llorado Yo- tantas veces cuando viví fuera que no te lo puedo decir, pero aquí en el fútbol yo creo que hay eso, ¿no? Hay mucha gente que cree que, por ejemplo, el color es otro elemento, ¿no? Claro. Que mientras sigamos jugando con esos tonos de verdes, va a seguir viéndonos mal. No sé si es otro tema de cábala o de ¿Y qué. qué color te gustaría, Gringo? Esa camiseta arlequinada. ¿Como la del 94? ¿Dónde estaba la Estaba linda bandera? la del 94. Estaba la bandera. Bueno, hablando de cábala, esa yo estaba así. ayer estaba en la peluquería, vi el primer tiempo en la peluquería y no llegaba el gol y no llegaba ¿De el qué gol. partido estás Ya hablando? cuando estaba secándome ¿De cuál? llega el gol. Y luego para el segundo tiempo ya estaba en mi casa y viene el gol contrario y dije, pues, debería haberme quedado en la peluquería. Hay una canción, y con esto voy a abrir a la publicación, que se llama Signos. Es del Papirri y dice así: hay asuntos planetarios que nos separan, interfieren sus apuestas en medio de nuestro beso, y los anillos de Saturno nos hacen pisar todos los charcos a su turno. Taciturno me despabilo al saber que el abrigo que me regalaste con tanto esfuerzo tiene 3 tallas más grandes. ¡Ay, este signo opuesto! Tú me amas, yo te amo, pero cuando te lo digo, estornudas. Y cuando me lo dices, ¡qué locura! Yo pienso en el gol de Valdivieso. Hermoso. Hermoso, es una composición del Papirri que creo que nos introduce perfectamente a esta publicación, que es una idea de La Razón. Jorge Barraza articulando este proyecto que no es sino una manera súper alegre de mirar el fútbol boliviano, y es encontrar el número 1 de la historia del fútbol boliviano. ¿Nos explicas, Jorge? Bueno, nace como una charla de café, ¿no? ¿Quién te parece, Guido, que es el mejor jugador de fútbol boliviano de todos los tiempos? Y ahí empezamos, con Guido dialogamos mucho de fútbol. Ugarte, yo lo vi a Ugarte de chiquito, Guido contó la historia ya acá, esa maravillosa historia cuando Guido y sus 2 hermanos eran chicos y se encontraron con Ugarte en una plaza. Es como encontrarte ahí está, ahí lo estamos viendo, con San Martín en la plaza, ¿no? Y bueno, Ugarte, porque marcó la grandeza del Bolívar. Él hizo la grandeza del Bolívar, ¿no? Así como Di Stéfano inventó un club que se llama Real Madrid. Y luego otros dicen Chichi Romero. Las cosas que yo he escuchado de Chichi Romero son verdaderamente sensacionales. Y cuando uno no ha visto un jugador, lo que tiene que recurrir es a testimonios de personas que lo han dirigido, que han sido sus compañeros, ¿no? Anécdotas que pintan a este personaje, ahí lo estamos viendo a Chichi. Miren la postura ¿Qué pinta? de ¿Qué Chichi tenía? Romero, pero el jugador ganador, que no tiene miedo, que va a enfrentar un clásico con una confianza bárbara. Y Guido me cuenta una anécdota genial que voy a tratar de reducirla en segundos. Iba a jugar Bolívar una final, don Mario Mercado, para incentivar a los jugadores, dice, bueno, vamos a dar un premio. Y viene el chileno, el Chuleta Prieto, persona excepcional, si la subo,
dice, muchachos, entra al vestuario y dice, muchachos, si ganamos, el presidente prometió un premio de tanto. Y Chichi Romero le dijo, profe, en el vestuario no se habla de plata, se habla de fútbol. Lo frenó, con buenas palabras, pero lo frenó. Eso habla de la personalidad de Chichi, las cosas que he escuchado de Chichi. Entonces, vamos a la publicación. Pero espérate, entonces yo abogué por Echeverri, otros por Chocolatín Castillo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hacemos una compulsa, ¿no? Y vemos quién es. Y bueno, así nace la idea y hemos consultado a más de 100 personas, largamente mucho más de 100 personas, todas consustanciadas con el fútbol, futbolero, Patricia es una de ellas, Guido, el gringo. Yo no estoy. A mí me han sacado. Todavía puedes entrar. Entonces, decir, bueno, ¿quién es verdaderamente el mejor jugador boliviano de la historia? El número 1 de la historia. Que lo vote la gente, pero sobre todo técnicos, exjugadores, dirigentes. Amantes del fútbol. Periodistas, claro, amantes del fútbol y que gente que sepa de fútbol. Porque eso, es decir, ¿quién sabe de fútbol? Es una cosa muy abstracta. Ya entiendo por qué no estoy yo. Hemos hecho, y ahí sí pude participar, el versus que estamos ahora lanzando en la Claro, redes. ahora hemos hecho 4 parejas a las que hemos dicho versus. Por ejemplo, un versus es Echeverri frente a Chocolatín Castillo. Y uno dice, pero Echeverri le gana por goleada. Sin embargo, usted no sabe la cantidad de votos que ha tenido en las redes sociales. Ha movido esto, ha sido espectacular, la repercusión, la respuesta de la gente, y cómo la gente ama a Ramiro Castillo, al Chocolatín. Lo ama verdaderamente. Y ojo que estamos hablando que le toca jugarse contra un gigante como es Echeverri. Pero bueno, de todo eso surge esta primera encuesta. A mí me dicen que nunca se hizo la primera encuesta nacional sobre quién es verdaderamente el 1 de la historia del fútbol boliviano. Y de hecho, como estamos acá con 3 invitados y 3 personas que participan de esto, ¿les podemos adelantar? ¿Me permites, me autorizas, Jorge, a que adelantemos? Por supuesto. Bueno, claro. Comencemos. Primero las damas, después los demás. Querida Patricia, ¿cuál es el mejor de la historia para ti? Es que es bien difícil. Ya, si me toca ¿Pero ya elegir, votaste? sí, ya voté, pero no con un primer lugar, segundo. Digo, los tres mejores para mí, porque los he visto jugar. Echeverri, que debe ser el 90% de la población, sobre todo por lo que nos ha regalado pues el 94, ¿no? Ha sido un emblema de nuestra selección. ¿Quién va a olvidarse ese gol tan picaresco a Brasil, donde todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo ese preciso momento? Yo me acuerdo lo que estaba haciendo ese preciso momento. Gol imposible, dijo Carlos Mesa. Exacto. Pero ha sido suerte, ha sido garra, ha sido picardía, ha sido, creo que toda Bolivia que estaba detrás de esa pelota y la empujaron. Es así. Qué lindo. Y bueno, después me voy por Juan Manuel Peña. Y me dicen, ¿pero por qué Juan Manuel no ha metido ningún gol ni nada? Claro, no metía goles, pero los atajaba, ¿no? Evitaba que la gente que metan goles. Entonces, además un central buenísimo, no solo de Bolivia, sino en España. Recién leí una noticia donde Juan Manuel Peña está como los mejores centrales en España. Ha participado en una Champions, poca cosa. Entonces, la 14 años en la primera división del fútbol español es un mérito constante, consecuente, un gran jugador. Para mí está entre los 3 y el Chocolatín Castillo, sobre todo por lo analítico. Me gustaba mucho verlo jugar y era como esos jugadores de ajedrez, decía, a ver, ¿dónde pongo esta pieza? ¿Qué va a pasar luego? Y no solo dentro de la cancha, sino también fuera. Entonces, me gustaba mucho. Aquí en el Papirri inventó el delivery futbolístico, te entregaba la pelota a domicilio. Sí. El Chocolatín, tal vez por eso el Papirri le dedica una hermosa saya, que es esta es la saya del Chocolatín. Es hermosa. Bueno, a ver si la ponemos en algún momento. Que justo lo que dice Patricia, porque no se trata solamente de meter los goles, sino de evitarlos. Mi papá, Néstor Benavente, que se fue hace poco, un stronguista de gran corazón, me dijo, yo puedo estar en el cementerio unos 3 años, hija, pero después de eso, a mí me van a convertir en cenizas y quiero que echen mis cenizas en el arco del Strongest.
que creo que es donde uno tiene que cuidar, ¿no? Y donde atajaba Galarza, Y un donde- grande. Que estaba ahí con el Chichi en la foto. Estaba en esa foto con Chichi. Sí. Y hoy me encanta ver en el arco stronguista a este admiradísimo también A arquero, Vizcarrita. a Vizcarra. Ahí lo que tenemos. ha hecho- Que anoche estaba medio flojito, sí, pero bueno. Sí, no podía creer, ¿ah? Un gol y el otro. Bueno, Vizcarra hoy es un tigre que cuida bien el arco, ¿no? Sin quitarle méritos, por supuesto, al arquero del Bolívar, que también ha hecho su trabajo, ¿no? Sí. Creo que son los dos mejores arqueros en este momento, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Bolívar, personalmente yo, lo descubrimos a Vizcarra en Brasil, lo trajimos y jugaba en el Bolívar. O sea, empezó en el Bolívar como profesional acá en ¿Vizcarra o Lampe? Vizcarra. Para ti. Pero No, si hay que mejor, elegir. mejor Vizcarra arquero. o Lampe, si hay que quedarse con uno, No, Vizcarra o son Lampe. por momentos, ¿no? Pero yo creo que son del mismo nivel. Lo que pasa es que hay momentos en que uno está mejor y ocurre como ahora que Vizcarra ¿Dónde lo empieza viste a a cometer. Vizcarra en Brasil? Jugaba, es que yo hice este análisis, jugaba en el Bahía. Entonces lo trajeron a la sub-16 una vez, yo lo fui a ver. Yo dije, un muchacho que está 5 años en un equipo brasilero, no es titular ni mucho menos, pero 5 años en un equipo brasilero y no lo han echado y No lo sacan. entonces se ha formado. Entonces ese tiene que ser un buen arquero, ¿no? Entonces lo trajimos al Bolívar. Entonces esto no despuntó como hubiéramos pensado, pero yo me alegré mucho que después apareció como realmente lo que queríamos que sea, Claro. un gran arquero, y es un buen arquero en un país donde realmente no tenemos muchos arqueros buenos, ¿no? Y yo O sea, no sé si en esta encuesta alguien como Patricia puso el punto en el arquero. Gringo, para seguir con la ronda. Pati ya dijo sus 3, Gringo. Yo me quedo con uno, que es Erwin Romero, Chichi, ¿no? Creo que es lo mejor que ha habido. He tenido la suerte de verlo y lo he visto en todos sus momentos, cuando en Oriente Petrolero empezaba a despuntar, cuando explotó en Bolívar, cuando no le fue tan bien en el fútbol argentino. Él tuvo una incursión que no fue, digamos, la más feliz. Eran otros momentos. Pero eran no se otros vino por tiempos. eso, ¿eh? No, de acuerdo, pero digo, sigo creyendo que el mejor Chichi, la mejor versión de Chichi fue en Bolívar, definitivamente. Y no lo he visto al maestro Ugarte, ¿no? Obviamente tenemos referencias, hay algunos poquitos videos donde se puede ver esos destellos mágicos que hacía, esos pases a lo Harry Potter, digamos, que te hacía maravillas con la pelota. Referencias orales, gente que te contaba las cosas que Exacto. hacía el hombre, etcétera. Su liderazgo, el 63, sin duda. Pero honestamente, y lo he visto también a Chichi en el último partido que jugó, estaba jugando en el Tigre y se lesionó. Justamente yo estaba frente a él, estábamos en la bandeja baja, casi frente al enmayado. ¿Cuándo fue esto, en el gringo? estadio Hernando Siles. Mire, ¿de qué año estaremos hablando? Pues allá por los 90, ¿no? Sí. 90 y algo. Entró Chichi, estaba jugándose ya el segundo tiempo. Entró Chichi, intentó hacer un pique por la derecha hacia el arco norte y se quedó ahí. Sintió y listo, y se fue al piso y nunca más pudo volver a jugar Chichi. Ay. Lo vimos ahí cerquita a unos metros. Ahí está el gran Chichi. Este es creo yo, el mejor momento. No sé. Dice es una Gringo, opinión. ha repetido por lo menos 3 veces, lo vi jugar, lo vi jugar, lo vi jugar. Y aquí hay un tema de debate. El otro día lo discutíamos, bueno, el experto y la no experta, y tengo voz también, para plantear mi opinión sobre si vale la pena o si es sólido hablar de alguien a quien no hemos visto jugar. Jorge dice, si no lo viste jugar no puedes hablar. Y yo le digo, pero es que entonces cuando mueran todos los que vieron jugar a Pelé, ya no se hablará más de tampoco Pelé. lo has visto a Napoleón. Claro, exactamente, bravo Guido. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Mi percepción. El vínculo que desarrollas con un jugador que te va al paladar es cuando lo ves. Ahí es donde es como decir, ¿qué helado te gusta? ¿De chocolate o de frutilla? Si no lo Probar. pruebas, obviamente. Yo creo que eso es un plus, ¿no? Evidentemente no podríamos desconocer que, vamos a suponer, Puskás, digamos, ¿no? Creo que ninguno de nosotros lo vio jugar. Yo a sí, Puskás. yo sí, Usted lo vio. sí, Bueno, sí. Yo ok. por videos. Pero Para mí, digo, un ídolo de video. claro. Pero te digo, hay esas cosas, ¿no? Pero yo creo que el vínculo que desarrollas con el futbolista, y en el caso de Bolivia es más fácil porque son tus futbolistas, digamos, ¿no? Los que Claro. tuviste a mano. Pero mira, obviamente lo hemos visto al Diablo, lo hemos visto a Óscar Sánchez, ¿no? Óscar Sánchez, que estaba seguramente al nivel de Juan Manuel. Quizás Muy, no tuvo muy. las mismas. Estaba entre mis
¿Favorito? Sin duda. Sí, Oscar Sánchez es un extraordinario futbolista que ha jugado en Independiente y eso le además jugó muy bien, le toca claro, claro, y jugaba muy bien. Jugaba muy bien, tenía un gran caudillo en la defensa de Independiente. Y eso Independiente es mucho de decir. Avellaneda. Para terminar la ronda, Guido, tus 3, tu 1, tu 2, tu 3. Mira, yo les he dicho, ¿no? Yo he puesto Ugarte, Romero y Echeverri. Entonces, de Ugarte no tengo ni la menor duda. Era un jugador excepcional. Solamente para decir, ¿no? Bueno, cuando le ganamos 7-2 a River, no, hace un partido, pero porque él se agrandaba en los grandes partidos. Estrenan los peruanos su estadio monumental de Lima, el 53, primer partido con el más fácil, con Bolivia. Entonces Perú tenía un gran equipo, como siempre lo ha tenido, sobre todo en esa época. Y Ugarte hace el gol y Bolivia le gana a Perú y hace el primer gol en el estadio Nacional de Lima, en el Estadio Nacional de Lima. O sea, era un jugador excepcional. Ese día, les digo, contra River, hizo un partido tan fantástico. Él hizo 2 goles, pero le hizo hacer 3 goles para que le empuje Eugenio Calla. Y Calla de ahí se fue a Racing y a la selección argentina y bueno. Entonces, Ugarte era algo sensacional. La última cosa que puedo decir, que pocos pueden hacerlo, yo tengo la edad esa que Ugarte tenía. Cuando lo llevamos al Mundial como capitán honorario, toda la gente boliviana venía y lo buscaba Ugarte, porque Ugarte es el nombre, digamos, el fútbol boliviano tenía un nombre, Ugarte. Y él, 70 años, y agarraba la pelota y tac, con traje. Entonces la gente lo aplaudía, y entonces venían Echeverri, venía Platini Sánchez y tomaban fotos con él, porque era lo más grande que había habido en el fútbol boliviano. Entonces él lo lleva Bollo, Herrera, Ugarte, Sanfilippo y Ciña, la delantera de San Lorenzo, en tiempos del fútbol argentino donde no jugaban ni los del interior de la Argentina, ¿no? Entonces había que tener apellido normalmente italiano, y entra el Chino Ugarte, porque era un gran jugador. Pues, ese es el 1. ¿El 2? El 2, bueno, Chichi, ¿no? Porque Chichi tiene, yo lo he visto, he vivido con él, yo me concentraba con él en mi casa y jugábamos ping-pong. Era un jugador excepcional, en un Bolívar que no tenía casi nada. Vamos a lo que vinimos. Les decía que hoy hablamos de la minería, más bien del desastre que puede causar la minería ilegal, aunque yo le voy a quitar el "y", voy a preguntar también por la minería legal. Invitado a 2 voces que me van a ayudar a comprender esto, y a usted también quiero dar la bienvenida otra vez a Cecilia Requena, porque hace poco estuvimos con ella en un diálogo también sobre medio ambiente. Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana, gracias por aceptar la invitación y por el esfuerzo de subir hasta esta montaña. Gracias, Cecilia. Un gusto, Claudia. Buenos días y buenos días. Está José Pimentel también, a quien le agradezco trasladarse hasta aquí. Yo sé que no es fácil, pero lo agradezco enormemente tenerlos cara a cara. Para mí representa otra cosa diferente al contacto vía Zoom. José Pimentel, exministro de Minería y exdirigente minero. Yo creo que tengo las voces precisas para entender esto que estamos atravesando hace rato ya en el país. Minería, contaminación, minería, medio ambiente, minería legal, ilegal. Bienvenido, exministro José Pimentel. Muchas gracias por la invitación y estamos dispuestos a participar en el programa. A ver, yo quiero comenzar primero hablando de la contaminación que está produciendo la minería ilegal y la contaminación que también produce la minería legal. ¿O estamos hablando de situaciones distintas? Para hablar de contaminación hay que comenzar con Cecilia. Claudia, yo pienso que has puesto un punto muy importante. Por eso que yo tiendo a hablar de la minería descontrolada, porque a menudo la descontrolada es también la legal. Y no hay gran diferencia en este momento de prácticas, por ejemplo, con respecto al mercurio, pero no solo eso, sino con respecto, por ejemplo, a la utilización de maquinaria pesada para destruir cursos de río, para destruir el bosque, porque a menudo están haciendo minería, digamos, en montaña, y lo que hacen es sacar la cobertura vegetal con maquinaria pesada. O sea, ¿Qué es lo que primero contamina? ¿Son estos químicos en el agua, Cecilia? ¿Es el primer factor? O sea, yo diría que ahora en este momento es el más grave, el del mercurio, pero no es el único. Y si tú te fijas en los efectos sistémicos, los otros son terribles también, porque si estamos destruyendo
la fuente de todas las lluvias del país, o casi todas, o sea, lo que queda es marginal. Entonces es muy grave porque entonces está destruyendo adicionalmente, no es solo la minería, por supuesto, pero si tú sumas todo, todas las prácticas agropecuarias insostenibles, los cocales, por ejemplo, en los yungas, ¿no? Que no dejan de extenderse y extenderse y extenderse. Si tú sumas, por ejemplo, la agropecuaria como está ocurriendo en el norte de La Paz, donde ya hay ganadería, ya no solo hay, por ejemplo, realmente una iniciativa francamente que fue un despropósito y lo sigue siendo ¿cómo se llama? El ingenio de San Buenaventura. No tiene que haber caña ahí, es demasiado húmedo todavía, puede que se vuelva bosque seco en breve, pero todavía no está funcionando. Entonces, toda esta deforestación de la agropecuaria, insisto, ganadería, agricultura, más la generada por la minería, está afectando seriamente, es un bioma que por supuesto no es solo el de Bolivia, al final dependemos de lo que hagan los colombianos, particularmente los brasileños, y todos los demás países amazónicos. De ahí vienen las lluvias de esta parte del continente. Por eso digo que ese es otro problema muy grave. El del mercurio es sencillamente un problema ya de escándalo, porque estamos hablando de un etnocidio. No podemos, yo no estoy usando la palabra alegremente, Claudia, José, y a la gente que nos está escuchando. Hay pueblos, particularmente como el Eceja, creo que todo el mundo ya lo ha escuchado, que están siendo afectados desde aquello que me parece más terrible, que es su niñez, y incluso la niñez antes de nacer. Porque cuando una mujer embarazada está alimentándose permanentemente, un pez no va a ser el problema, pero como los Eceja, que son un pueblo seminómada que tiene menos cultivos y que vive mucho más de la pesca y por tanto de los peces del río, están permanentemente comiendo peces contaminados con mercurio, y ese mercurio cuando se aloja en el cuerpo de una mujer embarazada, como nos explicaba un especialista que trajo el CEDIP en su momento, busca el tejido más blando, y ese es el cerebro del feto. Y ahí se aloja el mercurio. Y hay casos ya demostrados. Pero de claro, esto que eso es científico, digamos, Y entonces resulta que nacen niños con la vida destruida. Y si es un pueblo entero que tiene esas prácticas desde hace miles de años, resulta que ahora esa práctica los envenena y mata, les estamos matando desde sus generaciones, digamos, nuevas. Y ese es entonces el gran problema de mercurio, que por si acaso, y con esto cierro, no solo afecta a los Eceja, podemos mencionar a los 8 pueblos del norte de La Paz, pero finalmente el río sigue su curso y ahí está involucrada toda la cuenca amazónica, y por supuesto los consumidores de peces de la Amazonía que también están en las ciudades, que por supuesto no estamos todo el día comiendo, pero sí, o sea, llega un momento en que hay unos niveles de mercurio que habría que evaluar si algunos de nosotros los tenemos ya demasiado altos. Ya sabemos la evaluación que han hecho el CEDIP, CEPILAB, las dos últimas, hay varias previas, y te muestran que estamos por encima, gravemente por encima de los niveles aceptados a nivel internacional. Ese es, por tanto, el otro gran problema de la minería. Entonces, y hay más, ¿no? Hay muchos más, pero bueno, ahí me quedo por ahora. Me parecen los dos más claros, ¿no? Lo que ha hecho Cecilia, sin embargo, es salir del punto de partida nuestro de minería legal o ilegal y contaminación. Correcto. Ha dado una panorámica de los otros factores de contaminación que vale la pena, porque en efecto no es solamente bueno fuera que solamente tengamos que ocuparnos de la contaminación de la minería legal y ilegal. Tenemos que ocuparnos de la contaminación que proviene de la agricultura, de la minería, de lo que hacemos también como individuos, de lo que yo hago o dejo de hacer en mi edificio, en mi trabajo y en mi edificio también. Contamino, contribuyo al problema o contribuyo a la solución desde nuestra vida cotidiana, terminando en estos grandes campos que bien apunta Cecilia. Pero si empezamos a decir que esto y esto y esto, terminamos no ocupándonos, hay que agarrarlo por pedazos, ¿no? Creo que al problema, al monstruo, hay que agarrarlo por pedazos. Hoy vamos a agarrar su cabeza minera desde su lado legal y ilegal, y creo que hay que balancear entre los intereses de un país, porque la solución tampoco puede ser, bueno, cerremos todo, nadie explota nada, cerramos la puerta de la minería y vemos otros elementos. No es la solución, ni queriendo se podría hacer por la historia de este país, que
que de hecho se define a través de su actividad minera, ¿no? El mundo nos ha mirado y se ha enriquecido de nosotros a través de las riquezas que trajimos y que traemos todavía desde nuestras entrañas, y no se puede pensar un país como Bolivia sin su minería porque sería imposible. Pero hay que hacer balances, ¿no? Se lo pregunto a José Pimentel, que conoce el mundo minero, conoce la problemática de los trabajadores mineros y del país. Las decisiones no son fáciles. Hoy, lejos del poder, me imagino que tiene José una mirada más general. ¿Le encuentra sentido a esto que está diciendo Cecilia, a estos temores que tenemos enfocados en la minería, y cómo atacamos el problema? Principio, ¿no? El problema de la contaminación del cambio climático es un problema universal. Y aquí es mucho más preocupante, y son muchos los aspectos. Simplemente yo quisiera citarte el caso del lago Titicaca. ¿Qué está pasando con el lago Titicaca? El río Choqueyaco, o qué está pasando con los vehículos. Entonces es un problema que está creando un problema universal, y creo que en ese sentido tenemos que buscar voluntades conjuntas para superar. Ahora el problema de la minería en el medio ambiente es un problema preocupante, pero no solamente es el problema del uso del mercurio, es el problema de la explotación irracional y fuera de norma. ¿Qué está pasando en Potosí? El Cerro Rico se está cayendo, pero cada mes están muriendo más de 10 ciudadanos en el Cerro Rico. Ya llegan a más de 30 hasta ahora, en el solo Cerro Rico de Potosí. Entonces, lo que tú dices, una minería descontrolada. Y ahora, para entrar ya en el tema, ¿qué queremos hablar cuando hablamos de la minería ilegal? ¿Cuáles son las normas legales que tiene la minería? Desde la nueva Constitución hemos entrado a un proceso de readecuación de la actividad minera. Antes cualquiera podía ser minero simplemente pagando una patente a la Superintendencia de Minas y ya tener el derecho de explotar. La nueva Constitución ha buscado que se cambie ese sistema por un contrato minero que busca, ya en la misma suscripción del contrato, regular la actividad minera. Es decir, que en ese plan de trabajo tiene que plantearse las inversiones que va a realizar, el tiempo que va a ejecutar, los procesos industriales y también los procesos medioambientales. Y esto es lo que no ha comprendido la sociedad. Y para darle una fuerza jurídica, para lo que se quejan los mineros, que no hay seguridad jurídica, se obliga que el contrato minero sea sancionado por ley. Y es la máxima seguridad jurídica. Pero ¿cuántos contratos han llegado a la Asamblea? Muy pocos. Muy pocos. Se habla de que hay unas 30.000 o 3.000 concesiones mineras, pero a la Asamblea no han llegado ni 200. Correcto. Entonces la en todo el ilegalidad tiempo del gobierno es general, tanto en el sector privado, estatal, como cooperativo. Ahora lo que preocupa es que quién le pone el cascabel al gato. No es un problema solamente del Ministerio de Minería, es un problema que atinge a todo el aparato del Estado, porque la actividad minera, al ser una actividad productiva, está regulada por normas de carácter tributario, normas medioambientales, normas laborales, porque hay una relación obrero-laboral, hay otras normas de carácter social, el seguro a corto plazo, a largo plazo, etc. Todos estos elementos que hacen al conjunto de la sociedad tienen que regular la actividad minera. Si no hay esta actividad conjunta, es muy fácil para el operador minero escaparse. Sin embargo, José, usted dice la nueva Constitución ya no es tan nueva, han transcurrido muchos años sí. de ese nuevo marco, y nos contará Cecilia qué está pasando en el ámbito legislativo, para no hablar únicamente de un gobierno, de un ministro, de un momento, sino de lo que se está embotellando en uno y otro lugar. Es decir, pese a la existencia de la normativa, estamos generando embotellamientos normativos, pero un viva la fiesta
en los ríos, en pueblos determinados. ¿Está así de desordenado, Cecilia? Sí, yo ya he llegado a esa conclusión claramente, porque, a ver, mi conclusión para dar, digamos, lo que sería como la síntesis, el titular, aunque no soy periodista con mucha experiencia, aunque sí he estudiado comunicación, pero es que el Estado mismo se ha constituido en el violador y blanqueador de la violación de normas desde la Constitución hasta los reglamentos. Y lo voy a argumentar. Acá tengo un informe que nosotros hemos hecho sobre los 23 contratos mineros que han llegado a la Asamblea en esta gestión, digamos, no, desde que yo soy senadora no había llegado nada hasta ahora, que son estos bajo 23. La presidencia de Luis Arce, concretamente, correcto, y esta gestión. Correcto. De manera rara, estos 23 entran en una sola ley, o sea, pretenden que aprobemos todos como si fueran cosas, digamos, son todos contratos mineros, pero debiera analizarse uno por uno, porque puede que unos tengan problemas y otros no, pero los meten todos en una sola bolsa, cosa que no es conveniente. Pero bueno, nos han llegado al Senado. A diferencia de diputados, nosotros sí pedimos que estos contratos mineros vayan también a la Comisión de Medio Ambiente para su respectivo análisis e informe. En diputados, no me explico cómo, pasaron estos contratos mineros y dijeron sí, se aprueban. Bueno, llegaron al Senado, hice la solicitud, el presidente Andrónico aceptó. A veces hay que dar la batalla hasta por eso, porque yo argumenté que era un problema también ambiental y fuertemente ambiental y que no solo debía ir a la de economía plural. Ok, entonces ha ido a estas dos comisiones y ahí hemos podido hacer un análisis de estos 23 contratos mineros. ¿Cuándo llegaron, perdón, Cecilia? Hace unos 2 meses acá, sí, hace unos 2 meses, si muere no me falla, no tengo los... ¿Y antes no hubo ninguna aprobación de contratos absolutamente mineros? Ninguna, pero sí en el gobierno, en la administración previa, ¿no? Ahí sí, pero si no me equivoco son unos 79, tampoco son tantos, o sea, tendremos menos de 200 contratos mineros con toda la legalidad, y yo voy diciéndole eso a la gente en los territorios, porque les dicen, tenemos todos los papeles, ¿no? O sea, es fácil ver es más fácil ver cuáles tienen ley que entrar a la JAM que no da información, y ese es otro tema problemático. Pero bueno, decía entonces que es el Estado, porque es el Estado el que nos manda estos contratos mineros. Sí, yo creo que es una situación muy difícil, particularmente cuando se olvida los objetivos nacionales. Hemos hecho una constitución, un proceso de transformación con objetivos muy claros. El respeto a la madre tierra es un principio constitucional, pero cuando se olvida esto, se da paso a las presiones de toda naturaleza. ¿Y quiénes lo olvidan esto? ¿Son los mineros? Es el conjunto de la sociedad. Exactamente. Y añado algo, la sociedad y los intereses externos, porque ya no solamente estamos hablando de los diputados, los ecologistas, los masistas, los de comunidad ciudadana, los pueblos indígenas, los sectores mineros, también las empresas canadienses, las chinas, las norteamericanas, que están también apoyados por sus propias embajadas, que también juegan sus propias fichas. O sea, este es un ajedrez bien complicado, ¿no? Sí, no, es así. Y yo creo que hay que entrar a un acuerdo nacional para reposicionar los postulados de la Constitución Política del Estado. Si no hay esto, olvídense, no vamos a encontrar solución. ¿Cuántas veces yo estaba de ministro? Se intervenió a Copong, se intervenió a Himalaya, y los pobres policías han salido trastocados. ¿Y vamos a meter el ejército? No, es un problema mucho más grande. Yo creo que el problema tiene que ser del conjunto de la sociedad para solucionar este problema, ¿no? Como te he dicho, San Cristóbal tiene su contrato minero. No. ¿Cómo que no? ¿No lo tiene? ¿Ha llegado a la Asamblea? Bueno, ya que lo pregunta, lo voy a averiguar, pero... Uno cree que sí, ¿no? Porque es la más grande, claro, es el proyecto más grande. Es la que más supuestamente cumple todas las normas. O la Comibol está obligada a migrar sus contratos a un contrato de asociación para cambiar los términos del contrato, y ni un contrato ha cambiado. Entonces son las presiones no solamente económicas, son también de presiones diplomáticas, económicas. Claro. Y la necesidad de empleo, ¿no? La necesidad de trabajo. Sí, pero esto es un problema parte del problema.
Y ojo... Y es un problema estructural, yo te quiero decir. El neoliberalismo ha querido achicar al Estado, y lo ha achicado, ha destruido la minería formal, y ha dado paso al surgimiento de estas cooperativas con una serie de ventajas sobre constitución, sobre tributación, que ha sido difícil en un nuevo código de minería romperlos. Hoy las cooperativas a la Conmebol le pagan 1% de alquiler, y las cláusulas aquellas que establecían que la minería artesanal o los yacimientos residuales iban a pagar 2%, se ha generalizado. Sí. Ahora son explotaciones industriales y también ya no hay esa facilidad que se les daba a las cooperativas. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.